Vengo a ti, Señor, cámbiame, renuévame por la gracia que encontré en ti. Padre, en el nombre de Jesús, me presento delante de tu magnífica presencia para honrarte de labios y de corazón sincero, agradecida por tu amor y por tu misericordia. Tu fidelidad es grande y yo te he fallado, Señor. Pido perdón por la iniquidad que hay en mí. Límpiame y seré limpia. Líbrame y seré libre. Quita de mí toda culpa, Padre. Deseo serte fiel, oh Dios. Dame la fuerza. No me dejes caer en tentación y líbrame del mal, como dice tu palabra, Señor. Quiero declarar, porque lo creo, que tú eres santo, 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 Señor de gloria y majestad. Por eso la tierra está llena de tu gloria, Señor. Y por eso es que hoy te alabo y te adoro, en el nombre de Jesús. Qué gozo y qué alegría, amados hermanos, estar aquí de nuevo gozándonos en el Señor y en su palabra. Siempre doy gracias porque solo el Señor merece toda gloria ante este evento en el que me encuentro celebrando junto con todos ustedes que me escuchan. Esta reflexión en su palabra la puedo llevar a cabo porque es Él quien me dirige y me capacita. No tengo mérito alguno porque todo conocimiento viene solo de Dios. Este tema del pecado es un tema que vamos a tratar en esta hora y que la palabra trata con más versículos en la Biblia que la misma salvación. Creo personalmente que tal énfasis se debe a que Dios está interesado en gran manera en que el hombre sepa y conozca cuáles cosas son las que nos alejan de su presencia y de la salvación divina. Hablar de pecado es hablar de muerte, y aunque la mayoría de las personas le tienen miedo a la muerte, es interesante saber que respecto al pecado se comportan de manera indiferente e incluso categorizando los actos de pecado y creyendo que si no roban, que no matan, no adulteran, de hecho están limpios de pecado y le llaman portarse bien. Con respecto a esto, al pecado, podemos encontrar varias definiciones de acuerdo a la raíz de la palabra pecado y se asocia con la palabra pet, que significa pie, de origen indoeuropeo, y del latín peco, que significa tropezar, cometer una falta, y más allá viene del latín peccatum, que es delito, falta o acción o ser culpable. Según la doctrina cristiana, el pecado es la transgresión consciente voluntaria de la ley divina, acción contraria a lo que dice la ley de Dios. Para los griegos, pecado se decía amartía y creían que era un fallo de la meta o no dar en el blanco. Resumiendo las definiciones, vemos que el pecado proviene de los pensamientos, de las palabras o las acciones que transgreden la ley de Dios. En el origen del hombre, el pecado lo podemos tratar o ver a través de Adán. Adán fue puesto sobre aviso de que si comía del árbol del conocimiento del bien y del mal, ciertamente moriría. Eso lo podemos ver en Génesis 2:17, porque eso sería desobediencia a Dios por tanto pecado. Fue sobre esta advertencia de Dios que la serpiente trabajó la mente de Eva y así fue como logró engañarla. Génesis 3:1 en la parte B dice: con que Dios os ha dicho no comáis de ningún árbol del huerto. A lo que Eva responde: no, solo del que está en medio del huerto no podemos ni comer ni tocarlo para no morir. Y en el versículo 4 dice: vuelve la serpiente insistente y le dice a Eva: no moriréis, pero Dios sabe que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. En estos versículos que acabamos de leer podemos ver una verdad y una mentira usados por la serpiente en contra de Eva para engañarla. Le dijo: no moriréis.
y aquí una mentira. Porque vimos en el versículo 17 de Génesis 2 que dice el Señor, no comerás del árbol del bien y del mal, porque ciertamente moriréis. El Señor nos advierte que moriremos, pero la serpiente le dice a Eva, no moriréis. Esta fue la mentira, pero cuando le dijo que los ojos le serían abiertos el día que comiere del fruto del árbol del bien y del mal, le dijo una verdad. Ahí el engaño a Eva. Génesis 3:7 así lo dice. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y se dieron cuenta que estaban desnudos. Esta desnudez, a través de Hebreos 4:13, interpreto personalmente que quedaron expuestos a los ojos de Dios. A esa desnudez se refería cuando la palabra dice que quedaron desnudos. Quedaron expuestos totalmente, ya ahí no había nada encubierto y todo estaba a los ojos de Dios. Una verdad y una mentira, así es como trabaja el diablo. Siempre usará de verdades para seducirte y clavarte las mentiras que te harán caer. Un ejemplo de esto podría ser una mujer bonita que su esposo no la trata bien, que no la cuida. Puede ser seducida con esa verdad de que ella merece ser bien tratada, que ella es bonita, joven y que no tiene por qué sufrir con su esposo que no la cuida, y se deja seducir con la frase que ella merece. Y será así como probablemente caiga en pecado de adulterio, engañada por Satanás. Recordemos que la palabra nos advierte que el enemigo de nuestras vidas es el padre de la mentira. Esta mujer, a través de una verdad, se deja seducir porque cree merecer un buen trato, lo cual es cierto, pero su acto por ser casada la hace cometer pecado. Como hombres y mujeres imperfectos necesitamos estar delante de Dios, escudriñando su palabra para conocimiento y fortalecimiento, y no sucumbir al pecado y al engaño de Satanás. Esta es la forma de protegernos del pecado y estar lejos para que no reine en nuestro cuerpo mortal y no obedezcamos a la concupiscencia, que es un deseo intenso a cosas no gratas a Dios. Es una propensión a actuar mal. Romanos 6, 12, 14 nos dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus apetitos, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. El pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Romanos nos dice que ya no bajo la ley, sino en la gracia somos limpios de pecado, ya no reina en nuestras vidas, ya no seremos ni serviremos a la maldad, no somos viles, que es ser despreciables y sin escrúpulos, viviendo en falsedad. Bajo la gracia nos presentamos delante de Dios como vivos de entre los muertos, resucitados en Cristo Jesús como instrumentos de verdad y bien, porque el pecado ya no reina en nuestras vidas, sino que permanece lejos, y alcanzamos la paz y el orden, que son instrumentos de justicia dados por Dios. Efesios 2, 4, 5 nos dice que Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor, con el cual nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, porque por gracia somos salvos. Esto es que una vez que somos resucitados en Cristo por gracia, ya no bajo la ley, la cual nos es imposible cumplir, necesitamos reconocer que dependemos del Padre, de su poder, para poder cambiar, y de su Hijo para poder luchar. Fuera del Padre no podemos. Gálatas 5, 16, 17 dice que debemos andar en el Espíritu y no darle gusto a los deseos de la carne. Los deseos de la carne deben estar bajo nuestro gobierno, a través del Espíritu, que debe estar en comunión con el Espíritu Santo. Es nuestra responsabilidad no dejar que el pecado opere en nuestras vidas a través de la carne. El Espíritu y la carne, como dos leones dentro del hombre, luchan siempre buscando prevalecer el uno sobre el otro, y sobresaldrá el que más
alimentado por el hombre esté. Gobernará la carne o el espíritu dependiendo de la relación que tan profunda tengas con Dios. La victoria sobre el pecado debe ser nuestra meta con la ayuda de Dios. La victoria sobre el pecado no es automática. En esta vida nunca seremos perfectamente o completamente victoriosos, pero con Dios progresivamente seremos más como Cristo. El pecado no se derriba, el pecado hay que vencerlo y matarlo. Como cristianos debemos aprender 3 cosas: dominar, controlar y vencer el pecado. Esto toma tiempo y llegar a alcanzar estos 3 pasos requiere de práctica diaria, disciplina y mucho amor a la palabra de Dios. Bien alimentados seremos fuertes y vencedores. Romanos 6:12 nos manda que no reine en nosotros, en nuestro cuerpo mortal, el pecado, de modo que le obedezcamos en sus apetitos. Cualquiera que éste sea, me refiero al pecado en nuestra vida, se es esclavo en tanto que no lo hayamos puesto en sujeción con cadenas. 1 Corintios 9:24 dice: corren muchos, pero uno es el que gana la corona. Corre de tal manera que seas ganador, para que siendo heraldo no vayas a ser eliminado. La vida cristiana es una carrera en la que no caben ni son válidas las trampas. Si corres, debes correr todos los días. No existen días en que no debas luchar para vencer. No te des por vencido. Tampoco caben prácticas encubiertas, como dice Proverbios 28:13, porque éstas no te permitirán prosperar. Y lo señala también el Salmo 32:3, que dice que los huesos envejecen cuando se calla o encubre un pecado. Ante el pecado del hombre, todo el cuerpo reacciona, alma, cuerpo y espíritu. Ante un pecado oculto o actos encubiertos, no se puede prosperar. En 1 Pedro 5:8 dice la palabra que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Debemos ser prudentes y mantenernos atentos ante la búsqueda del enemigo para ver a quién puede hacer caer. Solo si no hueles a carne, no te comerá. Ante el pecado, amados hermanos, debemos ser más que vencedores en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Y qué diremos a esto? Dice Romanos 8:31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Nuestra victoria está en Cristo. Bendito sea Dios y Padre Celestial, que nos sacó de las tinieblas a la luz admirable. Solo así seremos más que vencedores y triunfadores a través del camino que Dios ha trazado para nosotros, y dice la palabra que ha trazado un camino recto para que lo cojo no se salga. Que hoy la palabra del Señor nos redarguya y nos haga llegar a un propósito y a una meta de alcanzar la victoria, creyendo que con el Señor Jesucristo en nuestras vidas seremos más que vencedores. Ante la duda, ante el pecado, ante el temor, ante el miedo, seremos más que vencedores en el nombre de Jesús. Un abrazo a la distancia y que tengan un buen día. Les bendigo en el nombre de Jesús.